La optimización del presupuesto de la campaña o CBO permite distribuir automáticamente este presupuesto para que puedas obtener los mejores resultados generales. Con la CBO, defines un único presupuesto de la campaña. Este presupuesto se distribuye de forma continua en tiempo real entre los conjuntos de anuncios que tengan las mejores oportunidades durante la campaña. En este video vamos a resumir cómo la optimización del presupuesto de la campaña aprovecha de la forma más eficaz tu gasto. ¿Qué es la optimización del presupuesto de la campaña? Esta opción aumenta al máximo la eficiencia en el gasto del presupuesto para lograr los mejores resultados generales y garantiza que el costo de esos resultados se ajuste a la estrategia de puja. El presupuesto de la campaña se configura en el nivel de la campaña y no en el nivel del conjunto de anuncios. El importe que definas puede aplicarse a cada día de la campaña, presupuesto diario, o a la duración total de la campaña, con el presupuesto total. La optimización del presupuesto de la campaña se puede aplicar en todos los casos. ¿Cómo funciona? La CBO usa el presupuesto de la campaña y la estrategia de puja, por ejemplo, el costo mínimo por acción, para encontrar automáticamente de forma continua las mejores oportunidades activas de obtener resultados óptimos en todos los conjuntos de anuncios. Después, Facebook distribuye el presupuesto de la campaña en tiempo real para lograr esos resultados. Puedes crear conjuntos de anuncios que tengan distintas fechas de inicio y finalización, ya que la CBO tiene en cuenta la programación de cada conjunto de anuncios activo, o sea, los anuncios pueden estar en circulación todo el tiempo o según una determinada programación. Sin embargo, recuerda que es posible que la CBO no divida el presupuesto en partes iguales para cada conjunto de anuncios, ya que la optimización se realiza según el presupuesto general de la campaña. Con el CBO, el presupuesto se puede gastar en mayor parte en el conjunto de anuncios que genera más conversiones. Por ejemplo, si tienes dos conjuntos de anuncios activos en una campaña, podrían gastar el 90% del presupuesto en el primer conjunto si eso les permite obtener el CPA mínimo o el ROAS máximo en toda la campaña. Para evitar gastar de forma ineficiente, es importante no pausar ni reanudar manualmente los conjuntos de anuncios para limitar la programación automática de los conjuntos de anuncios. La CBO conserva el presupuesto de la campaña para gastarlo en conjuntos de anuncios activos. Si eliges imitar manualmente la programación de los conjuntos de anuncios, puedes provocar que la CBO gaste el presupuesto principalmente en un solo conjunto. Por ejemplo, si el gasto del presupuesto de tu campaña está destinado a dos conjuntos de anuncios, uno activo y uno programado para ponerse en circulación en el futuro. Pausar el conjunto futuro hará que el sistema se concentre en gastar todo el presupuesto en el conjunto de anuncios activo. Es decir, ya no registrará un conjunto de anuncios adicional. Cuando decidas reanudar el conjunto de anuncios programado y se ponga en circulación, existe la posibilidad de que ya no haya presupuesto en la campaña. Para usar esta opción, vamos a crear una campaña, vamos a elegir un objetivo, dar un clic en continuar. Todo abajo vamos a ver que la opción del presupuesto de la campaña está bien activada. Luego podemos elegir si queremos un presupuesto diario o total para nuestra campaña. Podemos elegir la estrategia de puja de la campaña, si queremos menor costo, límite de costo o límite de puja. Le aviso sobre algo. Hay un límite de tiempo mínimo de 2 horas obligatorio cuando activas o desactivas la optimización del presupuesto de la campaña. Si necesitas desactivar la optimización del presupuesto de la campaña y la activaste hace menos de 2 horas, puedes pausar la campaña y crear una nueva con presupuestos de conjunto de anuncios. Les voy a compartir los requisitos para la optimización del presupuesto de la campaña. Cuando usas esta opción, tiene el mismo tipo de presupuesto en todos los conjuntos de anuncios, tiene la misma estrategia de puja para todos los conjuntos de anuncios, tiene el mismo evento de optimización de entrega en todos los anuncios, si la estrategia de puja es de menor costo. Para resumir, la optimización del presupuesto de la campaña es útil porque te ayuda a obtener con la campaña la mayor cantidad de resultados posible al costo más bajo. También simplifica la configuración de la campaña y reduce el número de presupuestos que tienes que administrar manualmente. Y tienes una flexibilidad con el presupuesto respecto a cómo distribuirlo entre todos los conjuntos de anuncios.